Juan capítulo 4, versículo 24. Daré lectura a este solo versículo para después orar y comenzar así nuestra meditación de esta tarde. Uno de los atributos de Dios en esta ocasión que vamos a meditar es la espiritualidad de Dios. Es un atributo divino, la espiritualidad de Dios. Dice la Escritura en Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Padre, gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Te ruego que me des gracia para poderla predicar. Es una grande responsabilidad, no solamente pararse detrás de un púlpito y poder enseñar tu palabra, sino también es mucho mayor compromiso con el que éste conlleva ya el hecho de hablar y predicar y enseñar acerca de tu persona. Me acerco ante ti con indignidad, pero también con plena conciencia de que el tema que se va a exponer los siguientes minutos es un tema santo, por lo cual quito mis sandalias ante ti, Señor, en esta tarde en forma simbólica para poder presentar el tema ante los hermanos en esta tarde. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos bendigas, nos enseñes por tu grande nombre. Amén. Cristo declaró y dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para poder entender un poquito mejor la esencia de este versículo, la segunda parte la podemos intercambiar y podemos leerla. Dios es espíritu, y los que le adoran, y es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y honestamente, en verdad. Es decir, si Dios es espíritu, entonces a Dios se le ofrece una adoración espiritual. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un atributo de Dios que se llama o se le conoce la espiritualidad de Dios. No debemos de entender la espiritualidad de Dios en el mismo sentido que entendemos la espiritualidad del ser humano. Es decir, oramos por nuestra vida espiritual. Yo quiero ser más espiritual. Le oramos al Señor. Ayúdame, oh Dios, porque yo quiero aumentar mi espiritualidad. Quiero ser más espiritual en los caminos tuyos. Y no es en ese sentido. La espiritualidad de Dios, hermano, nos habla sencillamente de que Dios es espíritu. Y la relación que podemos y debemos tener con Dios y se tiene con Dios es meramente en el plano espiritual. El término espíritu o el término espiritual, hermanos, hemos de entenderlo en contraste con lo material. Espíritu, materia. Espiritual, material. El mundo de la materia, hermanos, lo vemos, o el mundo material, lo vemos en todo nuestro alrededor. Todos los días lo vemos en la tierra y sus productos, lo vemos en el mar y sus tesoros, lo vemos en el sol y en los planetas que giran alrededor de este. Nuestros sentidos, por ejemplo, los sentidos que Dios nos ha dado, nuestros sentidos son los que nos ponen en contacto directo con el universo de la naturaleza material. Oímos, vemos, olemos, palpamos y gustamos, en contraposición a lo espiritual. Lo material, vamos a decirlo así, es lo contrario. Lo espiritual es lo contrario a lo material es lo contrario a lo espiritual. Cuando decimos en ocasiones, mira, esa persona es muy material, ¿qué estamos diciendo? Que se está dejando y desviando lo espiritual para enfocarse en lo corruptible, en lo que perece, en lo temporal, en lo que se ve. Normalmente y usualmente, hermanos, lo material es corruptible. Hay una premisa, una postulación que se le conoce la ley de la conservación de la materia, y alguien estipuló y dijo que la materia no se crea ni tampoco se destruye, solamente se transforma. La materia sigue siendo materia, es decir, lo material sigue siendo material. La materia o los aspectos que no son espirituales, lo corpóreo, lo tangible, lo que vemos, eso se desgasta o se puede modificar, se puede arreglar. Por ejemplo, un carro es material o es espiritual. Es material, exactamente, y el carro lo podemos cambiar, lo podemos transformar.
Lo podemos pintar de otro color, le podemos poner llantas anchas o llantas más delgadas, le podemos modificar el motor para que tenga mejor arranque, le podemos poner vidrios polarizados y le podemos dar otra apariencia porque es material, lo material se modifica, cambia. Pero es algo que perece, es algo que podemos ver, es algo que podemos disfrutar, es algo que podemos palpar, algo que podemos tocar. Pero lo espiritual es justamente eso, es espiritual, es lo contrario a lo material. Pero en el aspecto de Dios, hermanos, la espiritualidad de Dios nos habla de que Dios es espíritu, o que siendo Dios un espíritu, Él es incorpóreo, Él es invisible, Él es sin sustancia material, sin partes físicas o pasiones, y en consecuencia de esto, entonces es libre de todas las limitaciones temporales, como las que usted y yo tenemos. ¿Cuál es la diferencia de Dios y nosotros, hermanos? Una diferencia abismal. Una de tantas es que Dios es espíritu y nosotros somos... Somos materia, ¿verdad? Somos materiales, pero tenemos un espíritu. Dios nos ha dado un espíritu, un alma y un cuerpo, pero Dios es espíritu. Repito, Dios siendo espíritu, hermanos, es incorpóreo. ¿Qué quiere decir incorpóreo? Exactamente, que no tiene cuerpo material, ¿verdad? Es invisible. ¿Qué quiere decir invisible? Que no se ve, ¿verdad? Exactamente. Sin sustancia material. Obviamente, si es espíritu, no tiene ningún componente material visible porque es invisible, es incorpóreo y es espiritual. Y no tiene partes físicas o pasiones, y por ende o por consecuencia, Dios está libre de todas las limitaciones temporales. Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo porque es espíritu. La materia o lo material nos hace ocupar un lugar. Estamos aquí y no podemos estar al mismo tiempo en nuestros países de origen, por ejemplo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Podemos estarlo en tiempos diferidos porque somos materia. Somos temporales, nos acabamos. Hay un proceso de vida, un ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacer, crecer, reproducirse, madurar, declinar y entonces... patear la cubeta, dijo un hermano, ¿verdad? Colgar los tenis o morirnos. Es un ciclo de vida y eso corresponde al aspecto material. Dios no está sujeto a ello. Dios no está incluso, hermanos, ni sujeto a tiempo, ni a limitaciones corpóreas. Si nosotros queremos salir del santuario, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la puerta o abrir una ventana, ¿verdad? Porque no podemos cruzar las paredes porque estamos limitados, nuestro cuerpo está limitado. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó? Tenía un cuerpo como el que había tenido antes, pero estaba glorificado. De manera que ese cuerpo, hermanos, no estaba sujeto ni a tiempo ni a espacio. Ni a tiempo, ¿por qué? Porque dice que se apareció después de su resurrección a 500 hermanos al mismo tiempo, lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y no estaba sujeto ni a tiempo ni a espacio. Él podía pasar, traspasar las paredes. De hecho, los apóstoles estaban ese domingo por la mañana, por muy temprano, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Él entró a ese aposento alto, a esa habitación en un segundo o tercer piso y no abrió la puerta, no tocó, él pasó por entre medio de la materia. Tenía un cuerpo, dice la Biblia, Pablo dice que hay un cuerpo terrenal, pero también hay cuerpo espiritual. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, no sabemos, porque nosotros vivimos en el plano material, no vivimos en el plano celestial, por eso no podemos entender muchas cosas. Así que repito, hermanos, y reitero la definición de la espiritualidad de Dios. Dios, siendo espíritu, es incorpóreo, es invisible, sin sustancia material, sin partes físicas o pasiones, y en consecuencia Dios es libre de todas las limitaciones temporales. Ahora, siendo así, hermanos, entonces se ve que Dios no tiene que ser aprendido por los sentidos del cuerpo, ni por las facultades del alma avivadas, sino por las facultades del alma, quiero decir, avivadas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Quiero explicar esto. Si Dios es espíritu, es incorpóreo, es invisible, no está sujeto a ninguna sustancia material, ni a partes físicas, ni a pasiones, y está libre de limitaciones temporales o corpóreas como las tenemos nosotros,
Entonces Dios no puede ser aprendido, tomado, agarrado, relacionado por los sentidos de nuestro cuerpo. ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Por qué no? Porque es espíritu. Y lo espiritual no se lleva con lo material, ni lo material se lleva con lo espiritual. De manera tal, entonces, que para poder tener una relación con Dios, hermanos, es a través de las facultades del alma que son movidas y avivadas por el Espíritu Santo. En Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Primera los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la Escritura, Primera los Corintios 2, 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Mande, el no salvo, exactamente, el que se deja llevar por los sentidos, el sensual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no? Porque para él son locura y no las puede entender, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir. ¿De qué manera? Espiritualmente. Entonces, lo que acabo de decir es verdad, de que a Dios no se le puede aprender, no se puede relacionar uno con Dios, porque como Dios es espíritu, entonces no se le puede relacionar o no nos podemos relacionar con Él a través de los sentidos del cuerpo, sino tiene que ser en el mismo plano espiritual. De manera tal, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, ¿cómo dice la Biblia que lo creó? A imagen y semejanza de Dios. ¿No? Dios creó al hombre a semejanza de él, no con la apariencia de Dios, porque Dios es espíritu, pero sí con la personalidad. Dios le dio al hombre la capacidad de sentir, la capacidad de pensar y la capacidad de sentir, pensar y qué más. Intelecto, sentimientos y voluntad. Intelecto, sentimientos y voluntad. La personalidad. Dios piensa, Dios siente y Dios decide. En ese sentido, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no en lo corpóreo, porque Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible. De manera tal que Dios le dio un espíritu al ser humano para que a través de su espíritu se pudiese relacionar con Dios. Porque lo corpóreo no tiene relación con lo espiritual, es lo espiritual con lo espiritual. La premisa, hermanos, que declaró el Señor Jesucristo aquí en Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, esa premisa que el Señor declaró respecto a la espiritualidad de Dios, también declaró que la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios se lleva a cabo mediante dicha espiritualidad. Si Dios es espíritu, entonces con Dios se le tiene que relacionar a través del espíritu. A Dios se le adora no de una manera carnal o material, se le adora a través de una manera espiritual. Hay pasajes, aquí este versículo nos habla de que a Dios se le adora de una manera espiritual. Hay otros pasajes donde la Biblia nos habla que debemos de orar a Dios en el espíritu, es decir, relacionarnos con Dios. Es la manera, es decir, el espíritu es la vía que Dios ha establecido para que el ser humano, que es materia y es corpóreo, se relacione con Dios. Es a través de su espíritu. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre relacionándose con Dios a través de la adoración, a través de la oración también. Así que si Dios es espíritu, hermanos, entonces el hombre debe de adorarle a través de su espíritu. Debe haber una relación espiritual. Por eso Dios nos dio un espíritu, un cuerpo y un alma. El alma es donde radican las emociones y los sentimientos. El espíritu es con lo cual es el elemento invisible que Dios le ha dado al ser humano para que se pueda comunicar con Dios a través de la oración, a través de la adoración y que pueda llevar una vida espiritual agradable delante de él. Y el cuerpo pues es para mover el alma y el espíritu. Alguien dijo que el cuerpo es el estuche del alma y del espíritu. La Biblia dice que cuando uno muere, dice que el cuerpo lo entierran, vuelve a la tierra, vuelve al polvo de la tierra, el cuerpo se hace ceniza, aún en las cremaciones, el cuerpo pues se hace polvito, ¿verdad? Lo queman, la carne se quema, el hueso queda ahí medio, el esqueleto, el sistema óseo queda ahí medio poroso, ¿verdad? Luego viene, lo meten en una licuadora, tipo licuadora,
para terminarlo de hacer polvito, ¿verdad? Y lo sacan con una escobita y luego ya lo meten a una urna. Es como creman los cuerpos. Todavía llega uno con un martillo y le machaca el cráneo, ¿verdad? Con lo que queda ahí. No es que lo meten a los hornos, se quema la carnita, se queman los músculos, se queman, ¿verdad?, los nervios, pero todavía el sistema óseo queda visible, muy, muy visible en muchos de los casos. Entonces tienen que machacarlos, después tienen que con un martillito pegarlo, con una pala sacarlo, llevarlos a una tipo licuadora y entonces ya queda polvo, pulverizado. Polvo eres y polvo te convertirás. Dijo Salomón en Eclesiastés, cuando el hombre muere, dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Pero el alma sigue viviendo. El alma es la que siente, el alma es la conciencia del ser humano. Cuando aquel hombre murió, ¿se acuerda? Cuando murió Lázaro, no el hermano de María y Marta, sino aquel mendigo. Y murió el rico. Ambos murieron. Sus cuerpos los sepultaron. Sus espíritus, de acuerdo a la escritura, volvió a Dios quien los dio y ahí como que se guardó, ¿verdad?, en algún lugar. Pero lo que los mantuvo con conciencia era el alma, porque ellos estaban conscientes. Uno estaba disfrutando, Lázaro pudo disfrutar de los bienes que nunca tuvo en la tierra en vida. Y Lázaro, ¿verdad? Y el rico dice que lo enterraron, lo sepultaron y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Es decir, en el estado de los muertos. Pero estaba consciente. Hay un pasaje que utilizan los testigos de Jehová para decir que cuando uno muere se acabó todo. Y dicen, porque hay un pasaje, no me acuerdo si en Salmos o en Eclesiastés, donde dice que un muerto nada sabe. Pues claro, se refiere al cuerpo. El cuerpo no sabe nada, pero el alma tiene conciencia. De manera tal, hermanos, que Dios nos ha dado un espíritu para que pueda relacionarse el ser humano con Dios, porque el ser humano es materia, somos materia. Nos consumimos, nos cansamos, nos agotamos, nuestro cuerpo se transforma, como les decía en la introducción, el cuerpo es materia y la materia se transforma. Pero Dios nos ha dado un espíritu para que estemos en comunión con Él. Esa es la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Ahora, ya miramos la definición del atributo. Vamos a ver ahora la descripción del atributo. La realidad, hermanos, de la espiritualidad de Dios se refleja en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4, si vamos al Pentateuco, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, si me permite, voy a leer varios versículos de aquí de este pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, voy a leer y me detengo más adelantito. Dice así la palabra de Dios. Es verdad, es real, hermanos, que Dios es espíritu y por alguna razón Dios no ha querido manifestarse al ser humano con una forma, con una apariencia. Deuteronomio 4:15 dice en la Biblia: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, dice, debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué Dios no? Dice el 15, guardad mucho vuestras almas, dice, porque ninguna figura vieron ustedes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Cuando Dios se manifestó a Moisés, hermanos, ¿cómo se manifestó? Con una zarza ardiendo, no era ninguna figura. Moisés de alguna manera escuchó la voz de Dios y Moisés interactuó con Dios, pero no vio a nadie, solamente escuchaba la voz.
Ahora, esa historia, hermanos, se propagó por todo el pueblo de Israel, todos los judíos. Por eso les dice Dios, ninguna figura vieron en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Dice Dios, por eso no me he manifestado de ninguna forma humana o de alguna apariencia, porque yo sé su naturaleza. De que si hubieran visto alguna figura, ya hubieran adoptado una, hubieran hecho una figura de plata o de bronce o de lodo o de hierro o de barro para arrodillarse ante ellas. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, ni figura de animal, ni de ave, ni de animal que se arrastra sobre la tierra, ni de pez alguno que haya debajo de la tierra. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, también al rato quieras adorarla. Qué bueno que Dios hizo eso, hermanos, ¿verdad? Para que el hombre no fuera idólatra. Y aún así, mire qué ha hecho el ser humano. Idólatra. Adora al sol, adora a la luna, adora a las estrellas, adoran a los ángeles, adoran a la víbora, adoran a la vaca, adoran al pajarito, adoran al cardenal, adoran al gusano, adoran a todo el mundo. A un hombre o a una mujer, dice, para que no adores a ninguna figura de hombre, ni de varón o de hembra. Qué bueno que Dios es espíritu, ¿verdad? Y que no se dio a conocer con una figura humana, sino dónde estuviera el ser humano ahorita, a pesar de. Así que la realidad, hermanos, de la espiritualidad de espiritualidad de Dios, perdón, se refleja en el Antiguo Testamento en este sentido. Ahora, en Isaías, vaya conmigo a Isaías, por favor, otro versículo muy interesante. No voy a tardar mucho, esta meditación es corta. En Isaías, capítulo 40, verso 25. Isaías 40, 25 dice, ¿a qué pues, dice Dios, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. A ver, ¿a qué me van a comparar? Soy espíritu. A ver, ¿qué forma me van a atribuir ustedes como seres humanos? Dice Dios. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Quién es el Santo, hermano? Dios, exactamente. En el Antiguo Testamento es Dios mismo, Dios el Padre, ¿verdad? La adoración a Dios, hermanos, por medio de imágenes o de aspectos temporales, Dios las prohibió. Pues nadie había visto a Dios jamás, por lo que no podían tener ninguna apariencia de él. Amén. Dios la prohibió. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, Éxodo 24 es uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 24 dice la palabra del Señor. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo empieza este mandamiento, hermano? No te harás imagen. Definitivamente no, dice Dios, no te harás imagen. Y cuando yo me presente ante ustedes, no me van a ver. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mira, Moisés, quiero que vayas tú y Aarón, tu hermano, y tus 2 sobrinos, Nadab y Abiú, porque voy a hablar contigo en el monte. Súbelos, pero al pueblo, dile que se santifiquen. Ellos ni van a subir. Pero diles que se santifiquen porque voy a hablar contigo. No me van a ver, pero van a saber que estoy ahí porque el monte, hermano, el monte Sinaí empezó a temblar. Salía humo. El monte se cimbraba. La voz de Dios empezó a hablar con Moisés y Aarón. Sus sobrinos se quedaron ahí en la mitad del cerro y todavía subieron Moisés y Aarón. Luego todo ese Aarón se quedó y luego Moisés subió y el monte temblaba, pero nunca vieron a Dios. Porque Dios es espíritu. También, hermanos, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo declaró lo siguiente en Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice en la palabra del Señor, Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan cuando resucitó el Señor? Dice, miren mis manos y miren mis pies. Dice que yo mismo soy. Palpad y ved, dice, porque un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Yo resucité corporalmente, no soy un espíritu, tengo mi cuerpo, tóquenme porque miren, carne y hueso y un espíritu no se puede ver, no se puede palpar, es intocable. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Así el Señor Jesucristo estaba confirmando lo que ya Dios había establecido y declarado en el Antiguo Testamento. Hechos 14:8. Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante, dice la Biblia, Hechos 14:8.
De cierto, dice la Biblia, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Bueno, Colosenses 1:15, quiero más bien enfocarme en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, dice la escritura, Él es la imagen, se refiere a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo Dios se ha dado a conocer al ser humano, hermanos? Dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás y ha vivido. ¿Mande? Porque él es espíritu, ¿verdad? Es invisible. Dios se manifestó a través del Señor Jesucristo. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios no se ve, pero Dios tomó un cuerpo humano, adoptó un cuerpo humano en el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede ser la imagen de algo invisible? Bueno, Dios tomó un cuerpo, una forma humana a través de Jesucristo, porque Dios no se ve. Dios es, ¿qué cosa? Dijo Cristo en Juan 4:24. Dios es espíritu. Y Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios. ¿Y cómo adjetiva a Dios aquí en este versículo? ¿El Dios qué? Invisible. No se ve. No se ve. Los ojos físicos, hermanos, nuestros ojos físicos o materiales solamente pueden mirar objetos del mundo material. Por ende, hermanos, Dios no puede ser visto con nuestros ojos materiales. No lo podemos ver. Imagínense, hermanos, si estos ojos, si con este cuerpo y con estos ojos pudiésemos ver la gloria de Dios, yo creo que se reventaría nuestra vista, explotaría nuestro cuerpo, se desintegraría, porque no puede soportar lo material la gloria de Dios. Dios es espíritu. Ahora, para poder ver el plano espiritual, hermano, pues es necesario salir del plano material, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el siervo de Eliseo, ¿cómo se llama el siervo de Eliseo? ¿Se acuerdan? Que Eliseo le dijo, no te preocupes, Giesi, ya les dije el nombre. Giesi, no te preocupes, mayor son los que están con nosotros defendiéndonos que los que están con aquellos miserables que nos quieren venir a... Y dice Giesi, pues, ¿dónde están? Que no veo a nadie. ¿Por qué dices que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Dice, pues, ¿no estás viendo? No. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se acuerdan? Le digo, Señor, ábrele los ojos a este, para que pueda ver lo que estoy diciendo. Entonces Dios le abrió los ojos, le quitó la mirada física y pudo ver con el espíritu, pudo ver el plano espiritual, Jesse, por unos segundos. Por unos segundos. ¿Y qué vio? Vio un montón de guerreros que estaban puestos parados allá, listos para la batalla, encima de la montaña y en el llano estaba repleto de ángeles que estaban listos para luchar y para guerrear a favor de ellos. Pero por segundos. Estos ojos no pueden ver, hermanos, mirar los objetos, los ojos físicos solamente pueden ver los objetos materiales en el aspecto material y corpóreo. Por eso a Dios nunca, ningún ser humano ha visto a Dios con estos ojos materiales. Hay unas excepciones y vamos a verlo y te lo voy a explicar antes de irnos. Así que pasajes, hermanos, en los que se aplican términos, hay pasajes en la Biblia en los cuales se aplican términos físicos a Dios como si él fuera un hombre, como si él fuera una persona. Mire, vamos a buscar algunos versículos que nos enseñan la Biblia y esto tiene que ver con la espiritualidad de Dios. Primero de Reyes 8:42. Primero de Reyes 8:42 nos enseña la Biblia, o en este pasaje que vamos a leer, Primero de Reyes 8:42. Son versículos en los cuales encontramos, hermanos, expresándose de Dios como si él fuera una persona. Primero de Reyes 8:42. ¿Quién lo tiene? Voy a pedirles que vayan leyendo estos versículos conforme los vayan encontrando. Primero de Reyes 8:42, Job 34:21, Salmo 102:25, Nahum 1:6 y Primero de Pedro 3:12. A ver, Uli.
y viniere a orar a esta casa. Gracias. Dice este versículo de Isaías, pues oirán de tu gran nombre, pero también van a oír de tu, ¿qué dice? Mano fuerte y de tu brazo extendido. Pues no, que Dios es espíritu. Un espíritu tiene brazos y tiene mano. No, pero se expresa de Dios como si tuviese, y te voy a explicar esto. Job 34:21, más adelante, Job 34:21. Job 34:21. Capítulo 34, verso 21. Exactamente, gracias. Dice Job, porque sus ojos, hablando de Dios, están sobre los caminos del hombre. Dios tiene ojos, no tiene cuerpo. ¿Verdad? ¿Cómo puede Dios tener manos, tener brazos, tener ojos? Si es invisible, si es espíritu, no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene manos, no tiene pies, no tiene órganos vitales, no tiene extremidades. Salmo 102:25, hermanos. Salmo 102:25. ¿Quién lo tiene? Salmos 102:25. Exactamente, gracias. Y los cielos son obra de tus manos. La misma pregunta. ¿Por qué? Nahum 1:6. ¿Quién lo tiene? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nahum 1:6. Se hienden las peñas, gracias. No, aquí está hablando también de una acción de una persona, como si tuviese, habla de la ira. ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Gracias, Miriam. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, pero el rostro del Señor es contra aquellos que hacen el mal. ¿Por qué la Biblia, hermanos, utilizaría expresiones en las cuales se refieren a Dios como si tuviese un cuerpo, si Él es espíritu, si Él es invisible? Ahora, son expresiones, hermanos, se llama analogía. Una analogía es una expresión antropomórfica de antrópodos, que significa hombre, antropomórficas, que se deben o que se han utilizado tomar únicamente en el sentido de que son términos relacionados con seres humanos para, voy a explicarlo así, para tomar lo que es infinito y poderlo meter en una cabeza finita. Es como decir, bueno, Dios es espíritu, pero ¿cómo vamos a entender la obra de Dios? La Biblia dice, hay otros pasajes donde dice que Dios, ¿cómo escribió Dios las tablas de la ley, hermanos? Mande. Con el dedo. El dedo de Dios las escribió, dice la Escritura. ¿Cómo podemos entender esas frases? Bueno, es que si no nos mencionaran los escritores sagrados de esa manera, ellos toman lo infinito, lo eterno, lo espiritual, lo que es inconcebible para la mente humana, lo toma de una manera y lo expresa para que poderlo meter aquí en nuestra mente limitada para poder entender parte de la obra de Dios y poder conocer a Dios. ¿Cómo hace las cosas? Dice la Biblia que cuando Dios formó a Adán, el cuerpo de Adán, ahí del barro de la tierra, ¿qué hizo? ¿Juntó? Dice que le dio forma y luego ¿qué hizo? Para que viviera. Sopló, perdón, sí. Sopló, exactamente. Pues es un espíritu, ¿cómo tiene boca? Pero son analogías, es decir, son términos o expresiones antropomórficas que se utilizan para entonces el hombre pueda
conocer a Dios, lo infinito, como que lo comprime para poderlo meter aquí en nuestro cerebrito, poder comprender algunas cosas. Pero no es que Dios tenga un cuerpo, no es que Dios tenga manos, no es que Dios tenga dedos, no es que Dios tenga brazos, tenga hombros, tenga boca, tenga oídos. Los oídos de Jehová están atentos a la súplica de los justos, dice la Escritura. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Esto tiene que ver con la espiritualidad de Dios. Y voy a terminar explicando algo. ¿Qué de aquellos pasajes entonces? Si Dios es espíritu, si Dios es invisible, si Dios no tiene cuerpo, entonces, ¿qué de aquellos pasajes en la Biblia que declaran que ciertos hombres vieron a Dios? Si Dios es espíritu. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 24, versículo 10, Éxodo 24, 10, voy a tratar de explicar esto rápido. Éxodo 24, 10, nos dice la Biblia las siguientes palabras. Éxodo 24, 24, 10, dice así, Éxodo 24, 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice que Moisés, Aarón, su hermano, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es decir, sobrinos de Moisés, y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel. Vieron a Dios. En el capítulo 33, versículo 18, de ahí mismo de Éxodo, Éxodo 33, 18 y 19, Éxodo 33, 18 y 19, dice la Biblia, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién le está hablando a Dios? Le está hablando a Moisés, ¿te acuerdas? Señor, te ruego, te pido de favor que me dejes ver tu gloria por lo menos. Verso 19, y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Dios, déjame verte, ¿no? Claro que se lo dijo de una manera más respetuosa. Quiero verte. Déjame ver. No, nadie ha visto a Dios y ha vivido. Bueno, déjame ver tu gloria nada más entonces. Quiero saber con quién estoy hablando. Quiero ver la forma de alguien, algo de ti con el cual yo estoy conviviendo y quiero ver quién está manifestando su poder y su gloria y los portentos. Era una petición razonable, justificada de Moisés, yo creo que sí. Y le dijo Dios, mira Moisés, voy a pasar frente a ti y solamente vas a ver, ¿qué le dijo? Dice, pasaré todo mi bien delante de tu rostro. Vas a ver algo de mí, le dijo Dios a Moisés. Y luego el versículo 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo mismo haya pasado, dijo Dios. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿A quién Dios le dio, hermano, ese privilegio de los personajes bíblicos? Nada más a Moisés. Dice, mira Moisés, te voy a cuidar porque te vas a morir si me ves. Nos vamos a acomodar aquí en esta roca, aquí en el monte, nos vamos a acomodar, y ahí hay una hendidura, ahí hay una media cuevita en la peña, y te voy a colocar ahí, pero te voy a tapar los ojos. Y yo voy a pasar frente a ti, pero te voy a cubrir, no me vas a ver. Cuando yo haya pasado sobre ti, entonces voy a quitar mi mano de sobre tu rostro, y entonces lo que vas a ver va a ser solamente mis espaldas, pero no voy a dejar que veas mi cara. Qué interesante, hermano. Qué posición de Moisés, qué valentía de Moisés decirle a Dios, Dios, déjame verte, pues estamos hablando mucho, y hay una relación entre tú y yo. Tú me hablas, yo te obedezco, tú me dices y yo te pido y tú derramas tu poder y tu gloria, ¿verdad? Pues mira, ¿por qué no me dejas conocerte? Quiero verte. ¿Qué pasó con eso si Dios no se puede ver? Por ejemplo, en Jueces, capítulo 13, versículo 22, y vamos a unos versículos más adelante, Jueces, capítulo 13, verso 22. Jueces 13, 22. Jueces 13, 22.
Dice la Biblia, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Bueno, déjenme leerles un pasaje de Éxodo 33:20. Éxodo 33:20, creo que ya lo leímos, ¿verdad? No, Éxodo 33:20, me brinqué ese versículo. Éxodo 33:20. Dice, dijo más Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, dijo Dios, y vivirá. Primero le dijo, mira, vas a ver mi espalda y no mi rostro. Pero después le dijo Dios, ¿sabes qué, Moisés? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y va a quedar vivo. Por un lado, que dejen ese 33:20 ahí en stand-by, ¿no? Y en Jueces, capítulo 13, verso 22, ya lo leímos. ¿Se acuerdan de esta historia, hermanos, que llegó ¿se acuerdan quién era Manoa? El papá de Sansón, exactamente. Y dice en la Biblia que un ángel de Jehová, que era el Señor Jesucristo, se le apareció a la esposa de Manoa estando en el campo y le dio instrucciones, le anunció el nacimiento de ese niño que iba a venir a sus vidas. José, estoy en Jueces, ¿verdad? Jueces 13:22. Y luego llegó Manoa del campo y ya estaba su mujer en la casa y la mujer le dijo, pues el ángel de Jehová me visitó y me dijo traer un hijo. ¿Y por qué no me hablaste, mujer? Mira, si se te vuelve a aparecer y viene el ángel de Jehová, ese varón, dile que venga conmigo o me llamas, yo quiero hablar con él. Y ahí en Jueces, capítulo 13, verso 22, que ya leímos el pasaje, dice verso 21, pero Jehová Dios de Israel entregó, bueno, 13, estoy leyendo el 11, acá, 13:22. Dice, y su mujer, y dijo Manoa a su mujer, ¿sabes qué, mujer? Le dice, vamos a morirnos, porque hemos visto a Dios. Estaban seguros que el ángel de Jehová era Dios que se les había aparecido. Estaban ciertísimos de ello. Hombres que vieron a Dios. En Juan capítulo 1, verso 18, hermanos. Juan 1:18, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, dice la Biblia lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto. El ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a su esposa. ¿Quién era entonces? ¿Habrá mandado un emisario a Dios para que no le vieran a él? Manoa estaba seguro de que habían visto a Dios. Y voy a terminar con Isaías 6:1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1. Y aquí vamos a entrar a la parte final, explico esto y terminamos. Isaías 6:1. Dice la Biblia, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dijo Isaías el profeta, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas o su túnica llenaban el templo. ¿Quién más vio a Dios, hermanos? Isaías. Isaías tuvo una revelación de parte de Dios, dice que da como referencia aquel día, aquel año, el mismo año en que murió el rey Usías. Dios me reveló, Dios me hizo ver una visión y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y no se murió. Y no murió. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, hermanos, Colosenses 1:15, dice la escritura, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo vi al Señor, pero ¿cómo lo viste si Dios es invisible? Voy a explicar esto, hermanos, y termino. El primer grupo de versículos que leí, Éxodo 20, 24, 10, 33, 18, 19, 21 y 23, cuando Moisés vio a Dios, cuando Moisés, Aarón, su hermano y sus dos sobrinos Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y los 70 ancianos de Israel que tomó Moisés con ellos para que fuesen al cerro y que vieron a Dios, Manoa y su esposa, Isaías, por mencionar algunos, ¿verdad? Pues hay otros más. Este primer grupo fueron personas que vieron a Dios. Y en estos versículos, hermanos, se refiere a las manifestaciones de Dios. Es decir, una manera en que Dios se manifestó a ellos, la gloria, mi espalda, el ángel de Jehová.
El Señor sentado en un trono y sus faldas de su túnica llegaban hasta el suelo y cubrían el trono de Dios. Eran maneras de que Dios se manifestó, una forma que Dios se manifestó a ellos, no a todo ser humano, solamente a estos personajes. Entre tanto, que los versículos que leí de Éxodo 33, 20, donde Dios dijo, mira Moisés, no vas a ver mi rostro porque nadie ha visto mi rostro, ya ha vivido. El de Juan 1:18, que nadie ha podido ver a Dios y ha vivido también, y Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, se está refiriendo, hermanos, a la esencia invisible del ser de Dios, la cual es espíritu. Voy a explicarlo de una manera más sencilla, espero que así sea. Supongamos que un hombre se para frente a un espejo y ve su rostro en el reflejo. ¿Es correcto que ese hombre diga, vi mi rostro? Sí, es correcto. Exactamente, porque se miró en el espejo, en el reflejo, ¿verdad? Pero también es correcto que ese hombre diga, nunca vi mi rostro. ¿Es correcto o es falso? Ya me voy a poner a pensar, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se para frente a un espejo y ve su rostro en el reflejo del espejo. ¿Es correcto que diga, vi mi rostro? Sí, porque miró su rostro. Pero ¿es correcto o es incorrecto que diga, nunca mire mi rostro? Mande. Yo creo que es correcto que diga, nunca vi mi rostro. ¿Sabe por qué? Porque lo que vio fue el reflejo, no su rostro directo. Él no puede ver su rostro. ¿Qué es un espejo? El espejo nada más es el reflejo. ¿Sí se entiende, hermano? Es el reflejo nada más. No somos nosotros. Te pares frente a un espejo y trate de agarrarse el cachete, no va a poder. Se podrá acariciar de lejos, ¿verdad? Qué bonito estoy, mira, qué cachetón y qué ojitos tengo. Pero no es usted, es su reflejo. Entonces, tanto es correcto cuando uno se para frente al espejo decir, vi mi rostro, como también es correcto decir, nunca he mirado mi rostro, porque estoy viendo nada más un reflejo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí se entiende? Entonces, ahora, de esta misma forma, hermanos, algunos personajes bíblicos miraron una manifestación de Dios. Y es correcto decir, esos hombres vieron a Dios, como también es correcto decir, ningún hombre ha mirado a Dios jamás. ¿Sí se entiende? Porque Dios es espíritu. Porque solamente Dios ha manifestado en alguna manera al ser humano. Ahora estamos hablando, hermanos, de la espiritualidad de Dios. ¿De qué nos habla el atributo de la espiritualidad de Dios? De que Dios, siendo espíritu, es incorpóreo, es invisible, sin sustancia material, sin partes físicas o pasiones, y en consecuencia, entonces, es libre de todas las limitaciones temporales. De acuerdo con las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es evidente, hermanos, que Dios es espíritu, sin carne, sin huesos, razón por la cual no entra en el plano de la visión física, ni tampoco es posible que se le represente de una manera material correcta por causa de su naturaleza, que es esencialmente espiritual. No podemos dibujar, a ver, dibújame a Dios, no lo podemos dibujar de forma correcta, porque Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. A eso se le conoce como la espiritualidad de Dios. ¿Sí se entendió, hermano? Sí. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar entonces nuestro culto. Gracias por su atención, gracias por estar aquí, el esfuerzo y la decisión que ustedes tomaron de estar en la casa del Señor. Vamos a orar para finalizar y vamos a cantar la hermosura de Cristo y así quedamos despedidos en esta tarde, noche.